Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar en su casa preciosa, en su casa de adoración, de bendición. Es mejor estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ella. Gloria al Señor. Vamos a estudiar esta clase número 5 que se titula Practiquemos la paciencia y la oración. Gloria al Señor. Una clase muy preciosa que nos da Santiago en su capítulo 5. Gloria al Señor. Y es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Doy gracias a Dios por los que ya están presentes, los que vienen en camino, gloria al Señor, que se van a unir con nosotros en el transcurso de la clase. Y hermanos, vamos a orar para dar inicio a esta clase, dándole la honra y la gloria a nuestro Dios. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar una vez más en tu casa bendita, Señor de gloria. Pedimos, Señor, que bendiga a cada uno de sus miembros, oh Dios de gloria, a cada uno de sus hijos, de sus hijas, Padre, que ya están presentes en su casa bendita. Aquellos que vienen en camino, Señor, tráigalos con bien, Señor, para que puedan llegar hasta este lugar y unirse con nosotros a la clase. Padre Santo, mire de aquellos que no van a poder estar presentes. Oh Dios mío, los que se van a conectar, Padre Santo, en las redes sociales, bendígales de igual manera, Señor, que la unción de su Espíritu Santo esté con ellos, ministrándoles, oh Dios de gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, a estar leyendo el capítulo 5 de Santiago. En nuestro expositor comenzamos del versículo 7. Gloria a Dios. Aleluya. Versículo 7 del capítulo 5 de Santiago nos dice así. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os juzguéis unos a otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto.
Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria al Señor. Qué clase más tremenda la que tenemos hoy. Gloria a nuestro Dios. Si notamos en la clase, no incluye los primeros 6 versículos, de los cuales se habla de la paciencia que hay que tener con los malos patrones, con la gente que es malvada, con aquellos que quieren hacer, hermanos, lo malo delante de Dios, tratando mal a sus trabajadores. Nos enseña estos versículos que estos ricos deben de llorar, deben de afligirse, deben de ponerse tristes. ¿Por qué? Porque su riqueza la hicieron oprimiendo al prójimo, dándole, hermanos, mala paga, y en muchos de los casos no pagándoles a sabiendas que la ley decía que no podían guardar el pago hasta el siguiente día, tenían que hacerlo en ese mismo día. Pero ya entrando en la clase, nos concierne, hermanos, a la iglesia, nos concierne a nosotros, cómo nosotros debemos de irnos ya poniendo en la situación de someternos a Dios. ¿Se acuerda en la clase pasada que decía que nos sometamos a Dios y que tenemos que resistir? Tenemos que resistir, hermano. Sometiéndonos a Dios, resistir al diablo, y él va a huir de nosotros. Entonces, ahora en esta clase nosotros vamos a ver cómo nosotros debemos de irnos sometiendo a la voluntad del Señor y cómo nosotros debemos de tratarnos entre nosotros. Cómo debe de ser el trato mutuo entre los hijos de Dios. Aleluya. Si podemos nosotros, hermanos, notar, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Amén. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. Esta es una palabra bien clave, hermanos, en esta clase y en la vida del cristiano, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Bien. O sea, cuando el labrador siembra la tierra, no espera que para el día siguiente ya reciba el fruto, sino que siembra la semilla con fe, amén, con paciencia, que va a llover, que va a caer agüita, la semilla va a germinar, se va a crecer, tiene que deshiervarla, ¿verdad? O desherbarla, como dicen en algunos lugares, hasta que va creciendo la planta y da su fruto. Hasta entonces ya puede cosechar, hermanos, ya alimentarse. Gloria al Señor. Así el cristiano tiene que tener paciencia para poder llegar hasta el final en medio de este mundo perverso, porque, hermanos, estamos viviendo en unos tiempos tan difíciles. Para el cristiano estos tiempos son, hermanos, terribles, tremendos, pero con paciencia tenemos que caminar paso a paso. Este último capítulo de la carta de Santiago trata sobre la paciencia, la oración, la confesión y la restauración, todo lo cual es necesario para que el cristiano viva en un mundo que es cada vez más perverso. Es posible que hayamos experimentado largas esperas para obtener respuestas a oraciones, como el deseo de ver pronto a Jesús y el anhelo de ver que alguien que amamos vuelva a la fe. ¿Cuánto no esperamos esto, hermano? Nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros parientes, que regresen a la fe.
lo esperamos, pero hermano, no es cuando nosotros queremos. En el libro de Santiago, Dios nos ha dado ayudas prácticas para todas estas dificultades. Quizá haya dicho, necesito paciencia y la necesito ahora mismo. Porque cuando estamos en apuro, hermanos, y cuando nos están atacando, queremos la paciencia ya, ahorita. Pero es que la paciencia no es así. Es como, eso es un fruto y hay que cultivar. Para poder obtener el fruto, tenemos que cultivar. Y a veces como que nos desesperamos y queremos la paciencia luego. Entonces, lamentablemente la paciencia no llega en un instante. Más bien crece solo con la práctica. Hay que practicar. Viene la prueba, te agarra paciencia y esa paciencia lo hace que se fortalezca después. Entonces ya cuando ha agarrado ese fruto, ya tiene la paciencia. Y viene la prueba y usted dice, en el nombre de Jesús, ahí va. Y pasa. Gloria al Señor. Es posible que la advertencia de Santiago a los ricos en Santiago del 1 al 6, Santiago 5 del 1 al 6, esté relacionada con su enseñanza sobre la paciencia en los versículos que siguen. Quizá alguno de sus lectores se encontraba entre los pobres que habían sido maltratados y defraudados. Santiago advirtió a los ricos no por su riqueza, sino porque esa riqueza se acumuló engañando y maltratando a personas inocentes. Que estos hacían trabajar a la gente y no les pagaban. O si les pagaban, les daban lo mínimo que ellos querían darles, no lo que tenían que pagarles. Dice, esta advertencia puede haber estado relacionada con aquellos mencionados en el capítulo anterior que hicieron sus propios planes en lugar de someterse a Dios. Lo más probable es que Santiago no le hablaba a miembros de las congregaciones, ya que no hay un llamado al arrepentimiento. Sin embargo, se dirigió directamente a los miembros de la congregación cuando comenzó su enseñanza sobre la paciencia y la perseverancia en los versículos que siguen. Ya ve que antes decían, no, pues vamos a ir y vamos a estar un año allá y vamos a traficar y vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro y vamos a regresar, sabiendo que el mañana no es de nosotros. Y ellos, Santiago tuvo que enseñarles y decirles, más bien deben de decir, si Dios quiere, si Dios lo permite. Viene a mi memoria una historia que se contaba antes de un hombre que dijo, el sábado cumplo años y el sábado vamos a matar este puerco que ya lo tenía gordo. Y le dice el compadre, si Dios quiere. Le digo, ¿cómo si Dios quiere? Si yo lo engordé y es para mi cumpleaños. Mire qué rebeldía del tipo. Estaba así como lo que dice Santiago. Voy a ir y voy a hacer y voy acá y voy. Así estaba él, que quería matar su puerco para su cumpleaños y no le importó si Dios quiere o no. Según contaban la historia, es que sí, el puerco lo mataron el sábado, pero para su vela, porque se murió el viernes. Wow. Por rebelde. Él dijo, no, si yo lo engordé, yo lo voy a matar para mi cumpleaños. ¿Qué si Dios quiere o no? No. Todo es si Dios así lo permite. Amén. Si Dios así nos favorece. Nosotros en el cristianismo, hermanos, sabemos plenamente que dependemos de Dios. Amén. De nadie más podemos depender. Amén. Únicamente del Dios Todopoderoso, el soberano, el dueño de nuestra vida, de nuestro ser entero. Gloria al Señor. Amén. Versículo 7 al 9 del capítulo 5. Gloria al Señor. ¿Quién lo tiene? Me ayuda. Amén. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el
labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí que el juez está delante de la puerta. Amén. Gloria a Dios. No os quejéis los unos a los otros, porque el juez está delante de la puerta. Gloria al Señor. Si alguna vez has esperado en un consultorio médico o en una larga fila en el supermercado o en una línea de carros tratando de pasar por una zona de construcción, usted comprende la necesidad y de la paciencia. ¿Se entiende? Hay que tener paciencia. Hay uno que se desesperan y fracasan. Estaba un día haciendo línea en la tienda y llegaron un par de morenitos jóvenes y se pasaron por el frente, hermano, y se fueron a la caja y todos, no, aquí la caja está libre y es para todos. Y miren que los muchachos se pusieron rebeldes y pues tuvieron que dejarlos pasar. Y yo estaba como el sexto atrás de la línea, imagínense. ¿Cuándo iba a pasar si todos iban a brincar? Pues no se puede. Hay que tener paciencia. Hay gente que se desespera y en ese desespero, hermanos, pueden suceder cosas no muy agradables. ¿Verdad? Pero todos debemos de gozar de esta cordura, de la paciencia. Debemos de, hermanos, que permanezca en nosotros. Para poder nosotros, hermanos, poder conducirnos en esta vida de la manera que el Señor nos lo permita hacerlo. En Santiago 5, del 7 al 9, el autor animó a sus lectores a ser pacientes en su sufrimiento. Eso no es fácil. ¿Cómo ve usted tener paciencia en el sufrimiento? Cuando uno está sufriendo de algo, de alguna enfermedad o algo. La paciencia. La paciencia, ¿cierto? Bueno, muchas de las veces, ¿verdad? Yo lo digo por mí, porque en la enfermedad, en el dolor, usted va al doctor y a veces va uno al doctor y está con el dolor que no lo aguantas y tienes que estar sentado a esperar tu turno. Pero ahí es donde nosotros tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios que dice que tener paciencia. Y cuando pasa uno esa prueba de la paciencia que uno tiene que esperar y no desesperarse, porque si nos desesperamos es peor la espera. ¿Por qué? Porque dice que tenemos que hacer, como dice el versículo, esperar como la lluvia, que nos van a atender pronto o tarde, pero tenemos que esperarla con paciencia, porque si no tenemos la paciencia, pues más nos enfermamos y nos va peor, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es practicar la paciencia, y cuando pasamos esa prueba, entonces decimos, bueno, otra vez que me toque, yo ya sé cómo puedo superarla y esperar lo que tengo que esperar. Porque como dice el libro y como está diciendo usted, muchas veces estamos en línea de pagar, en línea de la gasolina, en línea de todo, y tenemos que esperar nuestro turno. Así como dice, esperar la venida del Señor porque está cerca, y tener paciencia y esperar, porque no nos queda de otra, porque no podemos adelantarnos sino en nuestro turno. Es cuando el Señor dice, y el Señor dice, pues así tiene que hacer, y así es. Tenemos que ser obedientes. Amén. Dios lo bendiga. El versículo 8, ya ve que dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Y esa, hermanos, esa paciencia tenemos que tenerla nosotros firme, constante, a cada momento, a cada instante, sabiendo que lo que nosotros esperamos es la venida del Señor. Amén. Y con esa paciencia nosotros vamos a lograr, hermanos, muchas cosas. Hermano, nosotros los cristianos dependemos de quién, de Dios. De Dios.
impaciencia? Se nos- Ok, la tuvimos. Pero viene la segunda. ¿Será que va a ser lo mismo, que tuvimos la misma vez paciencia, la segunda o No. la tercera? no va a ser la misma. Estaba yo en el hospital una vez, íbamos a tomar la biografía. Y estaba una señora aquí sentada, y estaba un hombre así, ¿ves? Caminaba para allá, y caminaba para allá, y caminaba, ni leía ni nada. Nomás camina. Entonces, la era ancianita le dice, oye, ¿y acá no te ya me embolaste? Es que no me llaman. Yo también estoy haciendo cola, estoy esperando, no me están llamando. En fin que se agarraron bien feo y salieron los encargados. ¿Y qué pasó? Pasaron a la señora primera. Y al impaciente lo dejaron ahí. Sí. Bueno, nosotros los cristianos hemos aprendido lo que la palabra dice y la ponemos en práctica. Amén. Amén. Sí, tenemos que poner, la debemos que poner en práctica, porque eso lo manda el Señor. Es imperativo. Vemos Es imperativo. a Saúl no tuvo paciencia, se esperó, ¿qué pasó? Perdió. Perdió. Entonces, si nosotros ya le dimos que el Antiguo Testamento muchos no tuvieron paciencia, ¿y qué ocasionó? Muchos de los de Antiguo tuvieron paciencia y Dios los superó y les dio la victoria. Lo bendigo. Amén. Así va a ser con cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Así es. Si nosotros nos desesperamos, hermanos, perdemos. Perdemos. Y el Señor categóricamente enseña que tenemos que practicar la paciencia. Nosotros como hijos de Dios tenemos que. ¿Por qué? Porque el Señor nos instruye. Y aparte de eso, nos puso el Espíritu Santo en nosotros. Así es que eso, hermanos, tenemos toda la herramienta para practicar la paciencia. Gloria al Señor. De manera, hermanos, que nosotros no tenemos que quejarnos los unos a los otros. No tenemos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos pacientes. Y aparte de eso, nos amamos entre nosotros. ¿Verdad? Ese amor que siempre tenemos que mostrarlo. Es a veces cuando no logramos entender esto, hermanos, es bien difícil el amarnos entre nosotros. ¿Verdad? Yo, hermanos, yo me regocijo acá en la iglesia porque yo he visto un crecimiento espiritual en los hermanos. Hemos visto ese crecimiento y lo podemos sentir, lo podemos, hermanos, ver así por encima. Gloria al Señor. Eso quiere decir, hermanos, que vamos madurando. Vamos creciendo como Dios manda que lo hagamos. El versículo 10 al 12. Ejemplos de paciencia durante el sufrimiento. Mira, hermano, que esto es tremendo. ¿Por qué? Porque en el sufrimiento no cualquiera tiene la paciencia. Hermana Angélica, el verso 10, 11 y 12, por favor. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He Aleluya. aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Amén. Mire qué tremendo, hermano. Puro enseñanza eficaz. Santiago tuvo ese cuidado de enseñar la palabra con efectividad. Primero dice, hermanos míos, tomad como ejemplo las aflicciones y de paciencia de los profetas.
que hablaron en nombre del Señor. Usted se recuerda de lo que hemos leído de los profetas, de la gente que hablaba de Dios y que el pueblo que decía, aleluya, amén, gloria a Dios, porque nos trae palabra el profeta. No, se enojaban, hermano, se enojaban. ¿Y por qué se enojaban? Porque casi siempre el profeta no les traía bendición. ¿Y por qué? Por rebeldes, porque se apartaban. Y entonces Dios mandaba al profeta y decía, ve y dile a este pueblo, así dice Jehová. Y el profeta ahí les decía, pues se enojaban más. Y entonces, ¿qué era lo que hacían? Maltrataban al profeta. Como dijo el Señor Jesucristo, el Padre le mandó sus criados, le mandó sus trabajadores y lo golpearon y lo rechazaron. Entonces dijo, les voy a mandar mi hijo, a él sí le van a tener respeto. Lo mataron. Qué tremendo, hermano. Terrible. O sea, el pueblo siempre de rebelde. Y nosotros tenemos el ejemplo de ellos, que con valentía sufrieron por el Señor. Se fueron ellos a hacer la obra del Señor a como diera lugar, sin importarle lo que tenían que padecer. Ejemplo tenemos de los apóstoles, la iglesia primitiva. Tremendo. Lo que hay que padecer con paciencia. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Quién no ha oído de eso? ¿Quién no sabe de la paciencia de Job? Hermano, si a Job no solo le llovía, le lloviznaba y le volvía a llover, y él con paciencia, siempre buscando agradar a Dios, y con lo que él hablaba y con lo que él decía, no pecaba. Es lo que dice la Biblia. Y con lo que él habló, dice, no pecó. Y con lo que él dijo, no pecó. O sea, ¿se acuerda cuando la esposa le dijo, y todavía retienes tu integridad delante de Dios? Maldice a tu Dios y muérete. Tenemos que entender que, hermano, no era fácil, porque la señora acababa de perder 10 hijos. 10 hijos. Y había perdido todo cuanto tenía. O sea, no era fácil. No era fácil, pero la paciencia de él siguió hasta el final. Siempre. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo voy a volver allá. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Y nosotros, hermanos, cuando nos empieza a ir poquito mal, ¿qué hacemos? Qué tremendo, ¿verdad? Renegamos. Y empezamos a cavilar en nuestro corazón. Y mucha gente, hermanos, empieza a dudar del Dios que tenemos. A nosotros nos ha tocado muchas veces. ¿Será o no será? ¿Verdad? ¿Me va a contestar Dios o no me va a contestar? Y peor si nos agarraron con las manos en la masa. Menos. Pero la confianza tenemos que tenerla en Dios. Porque Él es el único que nos puede sacar adelante. 7 veces va a caer el justo, pero lo va a levantar el Señor. O sea, esa es nuestra confianza. Esa es nuestra esperanza. Y al final, hermano, el último tema que tenemos es bien tremendo en esta clase. Espero que logremos llegar hasta allá, porque yo quisiera, hermanos, una clase, hacerla siquiera unas 5 clases. Porque hay tanto de qué hablar, aquí hay tanto que sacarle a esto, hermano. Hay mucho. Pero por ahorita vamos a seguir con lo que nos enseña el versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no,
para que no caigáis en condenación. Mire, Mateo 5. Vamos a ver Mateo 5, 12 primero. Mateo 5, 12. Pero Gozaos y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Amén. Ahora, en mismo Mateo 5, verso 34 al 37. Aleluya. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, Amén. ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Amén. Ni por tu cabeza juraréis, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí o no, no porque lo que mal de esto de mal procede. Dice, hermano, mire qué tremendo. Que nuestro hablar sea sí, sí, no, no. Porque lo demás no proviene de bien, proviene de mal. ¿Y cuántas veces nosotros, nuestro hablar casi nunca es sí o no? Que siempre tal vez, a la mejor, quién sabe. Y la Biblia dice que eso de mal proviene. Que nuestro hablar sea sí, sí o no, no. Se acabó. Yo les dije que trajeran su casco porque esta clase está buena. Hermano, y es que así es. El Señor Jesucristo lo dijo. Cuando hablen ustedes, hablen con verdad. Y la palabra es sabia. Y cuando nosotros vamos a hablar de algo, afirmarlo o negarlo, pero sí o no, porque lo demás, eso no proviene de Dios. Si no proviene de Dios, entonces ¿de dónde proviene? Del enemigo, obvio. ¿Verdad? No podemos nosotros, hermanos, jugar con esas palabras. Tenemos que hablar sinceramente de qué es lo que vamos a afirmar o qué es lo que vamos a negar. Porque fíjese, hermano, que hay veces que nosotros cometemos errores tremendos. Porque el hermano no se sienta mal, echamos una mentirita. O porque el hermano, ¿qué va a decir la hermana? Le echamos una mentirita. Y muchas veces decimos nosotros una mentirita piadosa o una mentirita blanca. Pero no existen. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de la mentira? Que es pecado. Y que nosotros, como hijos de Dios, ya no debemos de mentir. Yo batallaba, hermano, con eso. Ahora ya es menos la batalla. Todavía batallo, pero es menos. Pero antes batallaba con eso porque tenía ese perjuicio. ¿Qué van a decir? ¿O qué van a pensar? Y gracias a Dios, poquito a poco, bueno, pues, si piensa mal, perdóneme. Si piensa bien, gloria a Dios. Pero tratar de hablar la verdad. Sí, cierto, hermano, porque es un proceso para el cristiano que uno debe de entender que cuando nosotros asistimos a la casa del Señor, que nos están predicando la palabra, entonces uno tiene que ir agarrando lo que no nos conviene y lo que no nos sirve, dejarlo a un lado, ¿verdad? Pero es un proceso porque no nomás usted ha luchado con eso. Yo creo que humanamente todos luchamos porque somos humanos y estamos en la carne, y en la carne a veces dice, pues diga, al cabo, pues es chiquita o grande o cualquiera que sea, pero ya como conocedores de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos redarguye. Y yo es lo que yo luché, y yo tengo un tiempo para acá que digo yo, por mí que digan misa, mientras que mi conciencia está tranquila y yo estoy bien con Dios, gloria a Dios. Que no sé el que estoy pecando yo,
Si yo no voy a ir allá al otro lado, mejor que se vaya el que está mintiendo y yo me quedo, porque yo sé que yo no estoy haciendo cosas que no convienen a nadie. Que no deben de. Sí, y sea verdad o consistencia mentira, pero la verdad tenemos que hablarla, porque si no, estamos tapando y estamos siendo hipócritas, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que como estamos en los caminos del Señor y estamos ya por bastante tiempo maduros en la palabra de Dios, tenemos que aprender que pues ya no nos toca estar jugando, que es, ¿verdad? Son decisiones. Que tiene uno que ponerse el zapato y ir adelante, porque uno es el que va a dar cuentas. ¿Sí? A pesar de la consecuencia, Sí, la decisión se tiene que tomar. así es. Ahí viene a mi mente los 3 hebreos, Ujú. Sadrach, Mesach y Abednego. Todos los demás se dieron. Ellos 3 no. Dijeron no. Nosotros hemos decidido que no ni pierdas tiempo, rey, en andar preguntando. Ya decidimos, no. No vamos a postrarnos. Porque el Dios que nosotros servimos, Él nos va a librar de tu mano. Mire, hermano, qué firmeza, qué seriedad. Amén. Qué seriedad. Y estamos hablando de que los iban a tirar al horno de fuego. Sí. Y nosotros acá, nomás por no caerle mal al hermano o a la hermana, echamos la mentira o decimos cosas que no convienen. Que Dios tenga misericordia. Pero las decisiones, hermanos, son serias. Sí, Tienen que ser serias. sí. Y digamos, hermano, por no quedar mal con el patrón o por no quedar mal con un líder, mentimos. ¿Y qué tal si en ese momento el ángel de la muerte nos sorprende y no nos da chance de arrepentirnos? Debemos ir practicando desde ya, por cualquier cosa. Y ya ve lo que estos 3 jóvenes dijeron: si no nos libra, nos morimos. No hay problema. Nosotros sabemos a dónde vamos. Eso dijeron los apóstoles. Sabemos a dónde vamos. Y eso predicaban, y eso practicaban, eso enseñaban, y así vivían. Amén. Ananías y Zafira, no los castigó Dios porque no dieron todo el dinero. No, eso era lo de menos, el dinero. La mentira. Por eso Pedro le dijo, ¿por qué? Y no le mentían a Pedro, ni a los apóstoles, al Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo, hermanos, ¿cómo le podemos mentir? ¿Cómo podemos nosotros mentirle a Dios? No podemos. De ninguna manera. No podemos. Dice en el último párrafo de la parte que estamos leyendo ahí, en el versículo 12, Santiago repitió la enseñanza de Jesús que encontramos en Mateo 5 del 33 al 37. Era común en el primer siglo que las personas hicieran juramento de que cumplirían sus votos en base a un objeto o una persona. Santiago instó a la gente a no hacer tales juramentos o decir sí o no. Sería suficiente. Los creyentes deben conocer se deben conocer por su honradez en todas las cosas, incluyendo su manera de hablar. Y nosotros hay veces, hermano, que se nos sale de tono la plática. Se nos sale de tono la plática y a veces decimos cosas que no deberíamos de haberla mencionado nunca. Sabiendo que la Escritura dice que le vamos a dar cuentas al Señor de toda palabra que salga de nuestra boca. Amén. Y que cuando se nos sale Sansón y decimos frases fuera de tono, o ofensivas o vulgares incluso, porque hay veces que a uno se le olvida, hermano, que es cristiano. Se le olvida. Y ya después que tiró el veneno, ¡ay! Perdóname, Señor, ya que le queda. Pero bueno, que pida perdón. Pedimos perdón. Decimos, Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque fallé. No hice como debería de haber hecho.
Así es que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en nuestro hablar para que no caigamos en condenación. Versículo 13 al 15. Vamos a leerlo. Aleluya. ¿Ven? Aleluya. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará Aleluya. al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Amén. Gloria a Dios. Tremendo, hermano. A mí Santiago me toca el corazón, como decimos así, tiro por viaje. Porque es tremendo, hermanos. Todo lo que Santiago enseñó en su carta, hermanos, tremendo. Y porque era para todas las tribus que estaban dispersas en la dispensación. Hermanos, para todos puso esto. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Porque hay veces que nosotros, hermano, nos viene esa situación y nos afligimos. Y en lugar de quejarnos, en lugar de renegar, en lugar de hacer otra cosa, mejor haga oración. Pídale al Señor, pídale a papá. Que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Amén. Dios debe ocupar un lugar central en nuestra vida, independientemente de lo que estamos enfrentando. Una de las grandes pruebas que enfrentan los creyentes es la enfermedad. Vivimos en un mundo caído y la enfermedad es parte de él. Pero Dios nos ha instruido a venir a Él con nuestras enfermedades y orar por sanidad. Amén. La oración, hermanos, tiene un poder tremendo. Aleluya. Es como, hermanos, clamar la sangre de Cristo. Amén. Yo he oído unos mensajes de unas personas que dicen, no, dice, ¿para qué anda clamando la sangre de Cristo? Y digo, qué bárbaros, qué bárbaros. Si la sangre de Cristo tiene poder Amén. para limpiar, para sanar, para perdonar nuestros pecados. Aleluya. ¿Ah? Así es que es una aberración decir que la sangre de Cristo ya ni se debe de usar, ya no se debe de mencionar. Son tremendos. Como cristianos debemos depender de Dios, no solo durante la persecución, sino también en tiempos de enfermedad. En Santiago 5:13, Santiago animó a sus lectores a orar en vez de refunfuñar o de refunfuñar, en vez de renegar, en otras palabras. Cuando enfrenten cualquier tipo de calamidad. Esta palabra, hermanos, son graves, son fuertes. Porque ¿a quién le gusta estar en calamidad? Ay, a mí no. Y enfermo tampoco. No me gusta. Pero cuando estas cosas llegan, tenemos que orarle al Señor. Amén. Buscar la presencia del Señor, pidiéndole que Él sea quien nos sane. Cuando enfrentamos una dificultad, fácilmente nos quejamos. En cambio, Dios quiere que oremos. La oración expresa esperanza y confianza en Dios. En la oración nos comprometemos a su voluntad. Es a través de la oración que recibimos su poder, que nos ayuda a perseverar en las pruebas. Algunos de estos creyentes ya han superado dificultades. Santiago los instruyó a cantar alabanzas. Amén. ¿Ve? Orar, cantar alabanzas. Si está alegre, cante alabanzas. Y hermanos, cuando nosotros cantamos, Dios se regocija.
La Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza. Amén. Y cuando nosotros, hermanos, cantamos, le adoramos al Señor con todo el corazón, ya sean cantos de júbilo, cantos de adoración, hermanos, el Señor se mueve a favor de nosotros. Gloria al Señor. Mucha gente ora en tiempos de problemas, pero nunca dedican tiempos a la alabanza. Él camina con nosotros tanto en los momentos felices como en los momentos difíciles. La oración por los enfermos era común en la iglesia del Nuevo Testamento y debería ser común en la iglesia de hoy, nosotros. Dios usa a otros creyentes para brindar ayuda en las dificultades. Cuando oramos unos por otros, podemos empatizar con las personas, especialmente cuando oramos por los que están enfermos. Santiago no reprendió a los creyentes enfermos por falta de fe, más bien instruyó a los ancianos de la iglesia a orar y ungirlos a los enfermos con aceite. Miren la importancia de esto, hermanos, de ungir con aceite al enfermo y orar por él, y el Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, obra en sanidad. Amén. Eso, hermano, así es, que nosotros le pedimos al Señor sin dudar, Amén. porque el que duda, hermano, es como la ola del mar. Sí, sí. No tiene efectividad de nada. Pero el que ora con fe, hermanos, ese es creíble. Así como Elías. Elías oró y ¿qué digo? Que no llueva. Y Dios lo respaldó. No llovió. ¿Ah? Y luego volvió a orar y llovió. Y luego volvió a orar y cayó fuego del cielo. Y después de eso volvió a orar y quemó a los 50 soldados que le iban a arrestar. Y después llegaron otros 50 y volvió a orar y los volvió a quemar. Tremendo. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre no dudaba. Y Dios respaldaba lo que él oraba. Gloria a Dios, aleluya. Mire qué bonito, hermanos, el no dudar. Mantener siempre esa confianza en Cristo, que Él lo va a hacer a nuestro favor. Gloria al Señor. Versículo 19. Aleluya. Esto está tremendo, hermano. Un creyente extraviado. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y a alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. Mira, hermano, qué tremendo. Aleluya. Este oficio, hermano, de animar a los hermanos que se han retirado, hermanos, es poderoso. Y tiene recompensa. Imagínense, hermano, usted va y le habla a aquel que ha desfallecido en la fe, porque todos estamos expuestos a eso, a desfallecer en la fe. ¿No? Aunque siempre el Espíritu Santo está ahí. Aleluya. Pero cuando alguien ya se debilita de esa manera, tal magnitud que ya se le hace difícil, y en lugar de buscar y en lugar de afirmarse, cavila en el pensamiento. ¿Por qué? Porque en primer lugar, cuando uno se desvía, hermanos, se desenfrena a pecar. Se desenfrena. Eso de animar, hermano, que se aleja de la iglesia. Se habían dejado dos mujeres en la iglesia porque habían peleado. Yo comencé a animar a una y a la otra también. Y casualidad que cuando llegaron las dos. Y se agarraron del pelo. Peleada. Entonces dije, Señor, la próxima vez que yo pueda animar a una persona, hámelo entender que es de parte tuya y no de parte mía. Ahora dice, yo quiero saber si lo que yo sentí por animar a las dos fue de parte tuya
Entonces, ese es mandato divino. El mandato. Hay que hacerlo. Ahora, lo que resulte después, ahí ya no está en el control de nosotros. Como en ese caso, ¿no? Ya uno, ¿qué puede hacer? Nada. Lo que podemos hacer es orar para que el Señor controle esos corazones. Y se puedan, hermanos, mirar como hermanos. Se puedan amar. Porque eso es lo que debemos de hacer. ¿Ya? Ahora, mira, hermano, este trabajo de ir a hablar con el que se ha apartado no es fácil. Y especialmente si ha sido una persona que ya ha militado por tiempo en el Evangelio, que conoce la palabra. No es fácil. ¿Por qué? Porque nosotros vamos con humildad en nuestro corazón, vamos con todo el amor a quererlo hacer volver, ¿ya? A hablarles, a decirles que regrese al camino, que regrese a la iglesia, que busque de Dios, ¿ya? Que se congregue, y como sabe Biblia, lo empieza a refutar, hermano. Y es tremendo. Por eso es que dice Santiago, el que logre hacer regresar a uno de ellos, dice, ha cubierto multitud de pecados. Mire qué precioso es el lograr eso. ¿Y cómo lo podemos lograr, hermanos? Únicamente pidiéndole a Dios que nos dé gracia y que dé convicción con su Espíritu Santo para que esta persona pueda decidir y pueda decir, si quiero, me regreso, voy. Que le pida perdón a Dios y que decida, determine, hermanos, volver a la casa del Señor. Como el tiempo ya nos avanzó, el versículo 20, con el cual vamos a terminar la clase. Gloria al Señor. Hermano Julito, versículo 20. Sepa que el que haga volver al pecador al error y su descarmiento salvará de su alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. El pecador en Santiago 5:20 se refiere a aquel que se ha extraviado de la verdad. En el versículo 19, esta persona se ha apartado de la verdad, pero sí podemos guiarlo de regreso, lo salvaremos de la muerte. Todos los intentos de restauración deben emprenderse con humildad. Necesitamos ser amables, guiando al reincidente a un Dios amoroso. La compasión y el amor puede ayudar a las personas a ser restauradas para Dios. Cuando participamos amorosamente en la restauración de alguien a la fe en Cristo, cubrimos multitud de pecados. Traemos como resultado el perdón de muchos pecados. Esto no significa que encubrimos o ignoramos el pecado. Más bien, la sangre de Cristo cubre y perdona sus pecados. Amén. El amor impulsa a los cristianos a acercarse a quien está cayendo en pecado y a perdonarlo cuando se arrepiente. Hasta cierto punto, los miembros son responsables unos de otros. Un cristiano no debe permanecer de brazos cruzados mientras el alma de otro creyente está en peligro de perderse eternamente. Si tenemos una buena relación con Dios, buscaremos restaurar al descarriado. Como con paciencia y oración, el cuerpo de Cristo puede edificarse conforme a cada miembro ministra a los demás. Pablo da una instrucción similar en Gálatas 6:1. ¿Se acuerda lo que dice? En Gálatas 6:1. ¿O lo leemos? En alguna falta. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mira, hermano, qué tremendo. Con espíritu de mansedumbre. No llegar así como llegó el hermano que le dijo a mi hermano,
llegó a restaurarlo según él, ¿verdad? Y no digo el nombre porque la mayoría lo conocemos. Llegó y dice, hermano Rigo, le digo, usted sabe la palabra de Dios, y si no se regresa al infierno irá a parar. Ese fue la restauración de mansedumbre que este brother le llevó. Por una parte, pues fue directo, ¿no? Sí. Fue sincero. Pero conforme a lo que nos enseña a Santiago, conforme a lo que nos enseña Pablo, es que hay que hacerlo con espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Considerándonos a nosotros mismos. Porque no vaya a ser que nosotros mismos también seamos tentados y entonces sí vamos a fallar de a feo. Las dificultades, esto es lo que Dios nos dice. Las dificultades a menudo revelan quiénes somos por dentro. A veces mostramos irritación o falta de fe, o incluso podríamos dar la espalda a Dios porque la vida no es tan fácil como quisiéramos. Pero Dios es fiel. Amén. Él nos da su fortaleza y nos ha proporcionado a otros para que nos ayuden y oren por nosotros durante nuestras dificultades. Como creyentes tenemos responsabilidades hacia otros creyentes. Necesitamos orar unos por otros y animar a otros en su andar cristiano. Permitimos que el amor de Cristo se manifieste a través de nosotros, dando y recibiendo aliento mientras esperamos el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, qué precioso, hermanos, es poder estudiar la palabra del Señor, porque nos trae, hermanos, aliento, medicina. Nos trae, hermanos, a nosotros fortaleza, gloria al Señor. Vamos a dar ya por concluida esta clase porque, hermanos, solo tenemos una horita. Un día yo creo que vamos a extenderla un poquito más, ¿verdad? O vamos a hacer, hermanos, en un culto, extender un poquito más una de las clases porque tenemos que ir a pasos agigantados para poder sacar lo más resaltante, ¿no? Pero hay muchas cosas en la clase que podemos, hermanos, detallarlas para que podamos entender mejor cómo es el panorama de lo que la clase nos está enseñando. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por permitirnos haber tenido esta clase, oh Dios de gloria. Que lo que yo, Señor, no pude darme a entender, Señor, con tus hijos, con tus hijas, bendícele, oh Dios de gloria, que tu Espíritu Santo les ministre, que tu Espíritu Santo les haga entender, sentir, creer y multiplicar, Señor, ese conocimiento en sus vidas, multiplicar, Señor, esa paciencia, esa paz, esa manera, Señor, de poder seguir hacia adelante hasta el final, Señor, hasta nuestra redención completa, oh Dios de gloria, en que ya sea que venga, Señor, y nos transforme y nos lleve, o el ángel de la muerte nos sorprenda, que estemos, Señor, de la mano con usted, oh Dios mío. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendiga, Señor, a los hermanos que no se pudieron hacer presentes, pero que están conectados y han recibido esta clase también, Señor de gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor.